empresarios, por sus trabajadores, las universidades, como contabas recién, la asistencia de tantos medios de prensa comprometidos en difundir este festival. Así que eso no se logra por casualidad. Así que arranco felicitándote porque realmente estoy impresionado. Y ni hablar de la grilla, más impresionado. Puedo decir que después en el festival hay sorpresas. Más sorpresa que esto es difícil. Quiero decirles que estamos desde la agencia y por supuesto desde el gobierno de Córdoba acompañando este festival como lo hacemos con todos. Los festivales de Córdoba están en el ADN cordobés. Cuando salimos a contarle al país por qué tienen que venir a Córdoba, por supuesto le contamos toda la belleza que tiene sus sierras, le contamos todos los atractivos que tenemos en la ciudad de Córdoba, le contamos de la laguna más chiquita, todos saben del montaje de espectáculos que hay en Carlos Paz, pero también le contamos de nuestros festivales. Y entre lo más de... Hoy le dejé al ministro de Gobierno para que veamos de qué manera vamos a respaldar a los festivales un listado de trabajo con 431 fiestas y festivales de todo el que va a haber en el 2017 en toda la provincia. Más de 200 en época de verano. Y por supuesto, este festival está entre los más importantes de la provincia. Hoy con una apuesta realmente tremenda, así que desde el gobierno estamos aquí cantando presentes, respaldando una vez más este festival. Quiero decirles que el otro día les voy a contar una pequeña anécdota para ver lo que somos capaces de hacer los cordobeses. Me tocó exponer en un congreso en Mendoza sobre lo que se había logrado en Córdoba con el desarrollo de la industria del vino y de los caminos del vino que habían generado un atractivo turístico importante, no por la cantidad que producimos, sino porque se habían generado vinos de muy buena calidad, con muchos premios, y arranqué pidiéndole disculpas, esto era en San Rafael, Mendoza, arranqué pidiéndole disculpas a los mendocinos por lo atrevido que éramos los cordobeses, y íbamos a explicar cómo habíamos hecho ellos, que son los que más saben de vino. Y bueno, quiero decirles que los villamedanenses, por supuesto, son cordobeses y son atrevidos. Una ciudad de características algo industrial como esta, en algún momento, seguramente haciendo pie en este festival, se animó a desarrollar esta actividad, generó una sociedad de economía mixta como el ente que preside mi amigo Marcos, que además lo hace muy bien, y hoy está en el esquema turístico de Córdoba a lo largo de todo el año. Cada fin de semana largo o durante la temporada nosotros tomamos como referente a muchos municipios para ver los porcentajes de ocupación, y de hace un tiempo Villa María está entre esos municipios. Por eso quiero renovar este desafío de que para esta actividad del turismo no hay límites, el límite lo podemos poner nosotros mismos. Villa María se animó. Hoy, en este mundo de hoy, no hace falta estar en la sierra, tener un río, tener montañas. Hoy hace falta simplemente animarse, simplemente tener coraje, ingenio, y es lo que Villa María ha tenido. Así que mis felicitaciones y mi compromiso de siempre para ser parte de ese eslabón que vos decías, Martín. Esto es un trabajo colectivo y desde el lugar que me toca en la provincia quiero ser un eslabón de ese trabajo colectivo. Todo lo que hoy nos reunimos aquí para ver esta grilla del Festival de Festivales. Hemos venido a acompañar acá a Martín, a Marcos, a todo su equipo de gobierno, a todas sus autoridades, concejales, tribunal de cuentas, a Nora, todos los que trabajan en esta bella ciudad de Villa María, bella y progresista ciudad que cada día nos asombra para bien, cada vez que la visitamos. Decirles que junto con Julio hemos venido a estar presentes, a decirles que el gobierno provincial que preside el contador Juan Chiaretti está aquí apoyando a este festival de festivales. Lo voy a corregir a Marcos, que dijo que este es el mejor festival
de la República Argentina. Yo creo que es el mejor festival internacional de Latinoamérica, nosotros no tenemos duda. Y este es un orgullo villamariense y cordobés. Y por supuesto que a través de todos ustedes lo queremos expandir a lo largo y a lo ancho, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país, para que en estos 50 años realmente el éxito de cada uno de esos años, este año realmente sea desbordante. También yo quiero contar una anécdota. En la tarea permanente de gestión, esta mañana estábamos en una reunión con Martín, con Nora y algunos amigos funcionarios y Martín andaba con una carpeta bajo el brazo. O sea, la verdad que sabía que íbamos a venir a acompañar y bueno, la carpeta se la mostró al gobernador de Schiaretti. La verdad que la pudimos ahí empezar a ver realmente la calidad artística del festival y nos asombró realmente al gobernador y a todos nosotros. Este es un festival que se fue haciendo en estos 50 años de a poco y con mucho esfuerzo, pero ahora ya no es más de Villa María, es de toda la provincia de Córdoba y seguramente cada día más se lo van a apropiar los argentinos. Así que, querido Martín, Marcos, a todo el equipo, decirles que nosotros vamos a estar acá poniéndole el hombro a disposición, a trabajar junto con ustedes para que este festival de festivales, este festival de los 50 años, este festival de oro sea lo más espléndido que haya visto Córdoba y la Argentina. Muchas gracias. De esta manera hemos escuchado el mensaje y el saludo del señor ministro de Gobierno, doctor Juan Carlos Macer. Escucharla claramente, tuvimos la convicción, creo que Miguel Borsato lo expresaba, nacía para quedarse. Lo pudimos concretar este año y estamos seguros de que va a poder acompañar y ofrecer un evento de imagen, de sonido y de recorrido musical muy novedoso. Tenemos otra consulta. En este momento, Villa María de Oro es trending topic a nivel nacional. A nivel nacional. Así que también es una muy buena noticia. La siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, ahí va. La consulta es para Marcos, de FM Libertad de Villanueva. Vemos una grilla muy ajustada, vemos una grilla con muchos artistas y estamos acostumbrados, los que trabajamos hace mucho tiempo con el festival, a los artistas locales siempre. ¿Hay espacio también este año, más allá de Fabricio y de la Orquesta Sinfónica misma? Sí, efectivamente vamos a estar dándolo a conocer durante los próximos días cómo es la participación no solo de los artistas locales, sino también de los artistas de desarrollo o artistas emergentes que también muchas veces necesitan en esa proyección el escenario del anfiteatro. Le hemos confirmado a las dos peñas folclóricas que habitualmente se llevan adelante en el recorrido peñero, tanto a la agrupación folclórica como a los soñadores, que el ganador de su certamen va a estar presente en el escenario mayor y también, como lo dijimos antes, a través de un formato de audiciones, porque hay mucha demanda de muchos artistas que quieren estar en el festival y de un jurado que vamos a componer a partir de idóneos y profesionales vinculados a la música. Se va a seleccionar qué artistas locales y de desarrollo van a estar en el escenario del anfiteatro. Me parece un dato importante, si quieren que les compartamos cómo es la composición noche por noche, a los efectos de que, si bien hemos visto en el video de presentación cómo es la estructura de los artistas que nos van a visitar, tenemos una estructura de noche del día 3 al 7 de febrero. El día viernes 3, la noche va a estar compuesta por Maluma, Jesse Joy, Natalia Oreiro. La noche del día sábado, sí, Natalia Oreiro va a hacer el tributo a Gilda. Ese es el concierto show que tiene preparado para su presentación en el festival. El día sábado 4, José Luis Perales, Franco De Vita, Soledad y la Embajada Artística de Oro, que recién el intendente comentaba, con
la Orquesta Sinfónica, los Cuatro de Córdoba, Vitillo Ábalos, Daniel Altamirano, el trovador Tito Figueroa, también la presencia de Cacho Buenaventura. Esa es la formación para lo que es el día sábado, además de la elección de la reina. Y también va a haber una sorpresa que el intendente ya nos la está contando. Va a haber un sistema de interacción con las pantallas que van a estar formando parte de la escenografía, donde algunos artistas ya físicamente no nos acompañan, pero van a estar presentes de alguna manera a través de la interacción con las pantallas en el anfiteatro, Hernán Figueroa Reyes, Mercedes Sosa, y estamos trabajando posiblemente en algún otro artista. La noche del día domingo 5 de febrero, Joaquín Sabina, Los Guaira, Fabricio Rodríguez. La noche del día lunes 6, el clásico cuarteto que ha llegado para consolidar la noche, con Damián Córdoba, con Ulises Bueno, Chipote en la fiesta y Piqui Muruba. Y el cierre va a ser el día martes 7, Carlos Vives, Abel Pintos, Luciano Pereira y la presencia de la española India Martínez. Muy bien, más consultas por favor. Vamos acá y después nos vamos al fondo, José. Sí, adelante. Marcos, sabemos que... Perdón. Fernando, el medio, y aquí dirigimos la consulta. Ahí está. Buenas noches, 365 Villa María. Marcos, sabemos que Joaquín Sabina está preparando un nuevo trabajo. De hecho, tenía pensado salir a girar con una banda de jóvenes. ¿Se sabe si viene a Villa María con Pancho Verona, con De Diego? Joaquín Sabina, el show que va a brindar en Villa María va a ser el de Grandes Éxitos. Es un show en exclusiva, únicamente presentación en el festival. El nuevo material va a comenzar la gira en abril. Eso es lo que tenemos entendido, y el espectáculo que está previsto de Joaquín es un espectáculo completo para quienes lo siguen, que son amantes, que tanto gusta este artista. Va a cantar hasta que el público lo pida, así que a prepararse para esa gran noche de domingo. Muy bien. Una más por acá y nos vamos hacia atrás, José, por favor. Adelante. Jeremías Quinteros, revista Destino Córdoba, para Marcos también. Un festival de semejantes características refleja una madurez política y turística enorme. Para el turista, ¿qué tiene Villa María para esta temporada en cuanto a infraestructura y servicios? Felizmente la ciudad viene creciendo en lo que es la oferta hotelera. Villa María ha crecido un 30% en los últimos 4 años, creciendo fundamentalmente en hotelería de categoría superior, lo cual ya hemos superado las 1.630 plazas. Hay también proyectos de desarrollo vinculados al tema hotelero. Hoy tenemos 28 establecimientos para lo que es alojamientos en Villa María, pero también porque el festival excede, como lo decíamos en las palabras, a la ciudad y a la región. El año pasado trabajamos con hoteles de hasta 110, 120 kilómetros próximos a Villa María. Incluso un hotel de Córdoba Capital trabajó con nosotros y hemos logrado articular el esfuerzo para alquilar más de 200 casas y departamentos en la edición pasada. Es decir, que el impacto turístico que tiene el festival es muy importante. Gracias, Jeremías. Nos vamos hacia el fondo. Adelante. Mario. Buenas noches. Mario Lupini, Radio Champaquí de Villa Dolores. Para Martín, como nuevo intendente, hace mucho tiempo que no lo veía, lo felicito. Llegar a Villa María para nosotros es encontrar un mundo diferente. Entras la sierra, estamos llenos de paisajes, de arroyos, de ríos, de montaña. Y venir aquí a encontrarnos casi con una zona totalmente diferente, llena de campos sembrados, algunos que ya han cosechado y vemos de que hay mucha riqueza. Y esto me lleva a preguntarle al intendente, en este festival de festivales, como decía Julio Bañuelos recién, más de 400 festivales tiene la provincia de Córdoba.
cómo hacen con todas las reinas de cada festival. ¿Nos puede contar el secreto? Las reúnen a todas las reinas de todos los pueblos aquí en Villa María, en este festival de festivales. Y eso así a modo de broma. Lo más serio es pensar que la grilla que presenta el Festival de Villa María me hace sentir orgulloso de ser cordobés, de tener un festival de esta calidad que nos va a hacer trascender no solamente Córdoba y la provincia, sino el país. Yo quiero felicitarlo simplemente, señor Intendente, porque estos festivales nos llenan de orgullo, porque sabemos el esfuerzo que hacen los pueblos para tener esto. Le dejo el saludo desde Villa Dolores y adelante. Felicitaciones por este comienzo. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, el afecto a toda la gente de Villa Dolores y de Tras la Sierra, empezando por Julio, que nos acompañan y nos acompañan permanentemente. Siempre el festival encierra la visita de soberanas de distintas fiestas populares, porque es un espacio de reunión y de encuentro, y esta edición también será la oportunidad. Pero me parece que esta visión que hablaba Julio de la importancia de una provincia que tiene como una de sus fuentes de riqueza la actividad turística. La actividad turística que surge de las bellezas naturales que Dios nos ha regalado en cada uno de sus valles, de la actividad turística que surge a partir de la actividad de encuentros, seminarios, conferencias, porque Córdoba también es la provincia no solo con una ubicación estratégica, sino con un enorme desarrollo educativo, científico y profesional para reunir este tipo de actividades. Y por último, la actividad del espectáculo. Villa María va a ofrecer entiende la actividad turística también como un motor de su actividad hotelera, comercial, industrial, de servicios, productiva. Impacta fuertemente 100 kilómetros a la redonda aproximadamente con la hotelería, con casas de familia, con los centros gastronómicos, y vamos a ofrecer toda una temporada de verano, como lo hemos venido alentando, para tener una actividad presente que impulsa, que acompaña la capacidad de su gente en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. Por eso tendremos un verano muy movido de actividades, aprovechando también lo que para nosotros es una riqueza natural, como es la maravillosa costanera que tiene, abrazando junto a Villanueva y a otras localidades, el río más caudaloso de la provincia, que este verano nos ha devuelto las playas, que los últimos veranos se habían alejado. Nos invita especialmente a vivirlo, así que yo creo que el festival va a coronar una temporada muy especial para toda la región y para toda la ciudad de Villa María. Muy bien, perfecto, gracias Intendente. El Festival Internacional de Peñas de Villa María se aproxima a sus 50 años de vida, sus bodas de oro. Qué ganas de estar en febrero, ¿no? En ese gran festival, uno de los más atractivos de toda la Argentina. Lamentablemente no puedo estar hoy con ustedes en este lanzamiento previo, en este evento tan importante, pero he querido, aunque sea por este medio, hacerles llegar mi saludo y mi deseo de éxito a todos los organizadores, a los que a lo largo de tanto tiempo vienen haciendo este festival extraordinario, un festival donde se mezclan todos los géneros de la música, la gastronomía, la artesanía, un festival que no solamente sacude a la región, un festival que sacude a la provincia de Córdoba y al país entero. Un gran abrazo, enorme abrazo a todos los amigos de Villa María y de mi querida provincia de Córdoba. El Festival de Peña es un ejemplo de lo que se puede hacer entre todos, juntos. Es un ejemplo del país que queremos, un país
que se proyecte en el tiempo con políticas serias, sustentables, políticas de Estado, un país donde trabajemos todos detrás de objetivos comunes, un país que nos encuentre unidos detrás de los grandes objetivos colectivos. Los mejores deseos de éxitos, queridos amigos del Festival de Peña. De esta manera entonces el saludo del ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, que también formaba parte de este lanzamiento del Festival Internacional de Villa María. Señores.